Muy bien, pues empezamos con la mesa redonda o reunión de antiguos colegas, todos con unos pocos años más que cuando empezamos a trabajar, ¿no? La verdad es que llevamos unos días diciendo, pero ¿y qué vamos a contar? ¿Y cómo vamos a explicar todo aquello? ¿Vamos a buscar papeles? No hay papeles. Bueno, no hay papeles, estarán en algún sitio del archivo del ministerio, o debes ya saber dónde, ¿no? La mitad de nuestro trabajo se hizo en una etapa preordenador, con lo cual todavía tecleando en una máquina de escribir, no tenemos copias digitales ni demás, ¿no? Y luego somos tan poco presuntuosos que no tenemos ni una foto juntos. Queríamos haber puesto una foto por ahí de toda la comisión trabajando o algo así, pues nada, no tenemos ni una foto, o sea que nos la tendremos que hacer hoy para que quede para el recuerdo, ¿no? Bien, yo voy a hacer una especie de síntesis histórica lo más apretada posible de los trabajos de la comisión, del desarrollo del proyecto, que luego pues cada uno de los miembros de la mesa irá apostillando desde su perspectiva o desde su punto de vista, ¿no? En el año 92, bueno, no os voy a contar por qué me interesa la documentación ni la informática ni estas cosas, que viene de mucho antes, pero el hecho es que en el año 91-92, estando yo en la subdirección de museos, Dirección de Museos Estatales se llamaba entonces, coincidió que se cumplían los 50 años de la publicación de las instrucciones para la redacción de los inventarios, etcétera, etcétera, publicadas por Navascués en 1942. Y dijimos, bueno, ¿y qué está pasando con esas instrucciones, que en teoría son de obligado cumplimiento en todos los museos públicos, etcétera, etcétera? E hicimos una encuesta, escribimos, bueno, pues a no sé, cuantísimos museos, toda la red de museos provinciales y unos cuantos más que nos constaba que lo estaban utilizando, pidiéndoles que nos mandaran información y que nos mandaran un modelo vacío de la ficha tal como la estaban utilizando ahora mismo y otro modelo con información, otro modelo cumplimentado para ver cómo estaban trabajando, ¿no? Bien, entre otras cosas, descubrimos del análisis que había como 40 variantes de la ficha Navascués. Es decir, a lo largo de esos 50 años todo el mundo había ido cambiando la ficha. Cada vez que mandaban una nueva remesa a imprenta, decían, bueno, aquí donde pone autor, como nosotros no usamos el campo autor, vamos a poner talla del pie de no sé quién, tal. Y iban cambiando cada uno a su aire y variando, a veces en cuestiones esenciales, ese modelo de normalización documental que suponía el trabajo de Navascués, ¿no? Por otra parte, en los incipientes procesos de informatización de museos en España, como venía ocurriendo en otros países, y como tenemos tendencia normal a la entropía, todos queríamos solucionar nuestro problema. Entonces, cada museo o cada institución iba desarrollando su propio programa, su propia aplicación o la de los museos de su dependencia administrativa, etcétera, etcétera, con lo cual nos encontramos que a finales de los 80, comienzos de los 90, había en España fácilmente una docena, ya no de la base de datos en Access o de base 3, según la época que uno se improvisara personalmente, sino programas, entre comillas, desarrollados, aunque fuera por el informático de la esquina. Digo, pues había por lo menos una docena de sistemas que empezaban a funcionar en distintas instituciones y demás, lo cual evidentemente hacía que el camino resultara un poquito peligroso y que esa misma deriva que había tenido el sistema Navascués pudiéramos encontrárnoslo en un sistema informatizado, con la contradicción de que si la informatización supone normalización, supone sistematización, el ir introduciendo las particularidades de cada museo en el sistema informático llevaría o nos mantendría en la disgregación, ¿no? Y entonces nos planteamos, bueno, todo este trabajo lo íbamos haciendo despacito desde la subdirección, con otras 1000 cosas, con la ayuda de Marina Chinchilla, que estaba de técnico de apoyo. Entonces, junto con Carmen Pérez de Andrés, que eran las dos técnicos de museos de la subdirección, y un día decidimos que había que hacer una comisión e intentar ver si podíamos reunir, sentar unas mínimas normas de operación del funcionamiento interno de los museos, de la catalogación propiamente dicha de las colecciones, pero también de las gestiones en las que viven esas colecciones dentro de los museos, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, dentro del personal que nos era accesible, con el que era más fácil trabajar, y empezamos a pensar con qué personas
podíamos abarcar el mayor número de ámbitos temáticos, de tamaño de instituciones y de especializaciones de trabajo, ¿no? Entonces, pues no sé, pues apareció Eva Alquézar, que estaba ya en el Museo Arqueológico Nacional, en el Departamento de Documentación, y dijimos, pues estupendo. Criterio 1, Museo Grande; criterio 2, Arqueología; criterio 3, Departamento de Documentación. Apareció Isabel Pesquera, que estaba en el Museo de Artes Decorativas. Bien, un Museo de Artes Decorativas; criterio 2, museo pequeño; criterio 3, ella llevaba la biblioteca, con lo cual manejaba otro área diferente de gestión, ¿no? Pilar Barraca, conservadora, arqueóloga y ayudante de archivos durante mucho tiempo, y habiendo dirigido archivos provinciales por su cuenta y riesgo, pues otro área que incluíamos en el grupo, ¿no? Y nos falta, lamentablemente, María Dolores Adellac, una compañera que hemos perdido recientemente y que desde el Museo de Antropología completaba un poco ese panorama, como digo, de distintas especializaciones de la comisión. Bien, y empezamos a trabajar en eso que todos conocéis como el mutocho, ¿no? Como la normalización documental de museos. Nos reuníamos, os podríamos contar 1000 anécdotas sobre la paella que nos comimos durante semanas y semanas en la cafetería del ahora Museo del Traje, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, éramos una comisión inexistente. De hecho, cuando yo me fui de la subdirección de museos, me di cuenta de que no nos habíamos creado. O sea, no había una norma de creación de esa comisión, claro, con lo cual dice, bueno, no sé quién vendrá detrás, puede ser la persona más comprensiva e interesada del mundo, o puede ser alguien que diga, esto es una tontería, aquí todo el mundo a trabajar, y entonces creamos la comisión para que tuviera entidad formal, pues eso, cuando yo me iba ya de la subdirección de museos, ¿no? Efectivamente no hubo ningún problema y seguimos con el trabajo. Y en el año 96 habíamos escrito 500 páginas o no sé cuántas tiene la cosa, texto que nunca nos planteamos que fuera un libro. Realmente era un anexo técnico para un pliego de prescripciones técnicas para un concurso. Era para decir, mire usted, llamen a las empresas informáticas y díganles que queremos hacer esto, que esto nos lo metan en una máquina, ¿no? Queremos un programa que haga todas estas cosas. Cuando lo vio nuestro jefe, por entonces Luis Buñuel, dijo, esto hay que publicarlo ahora mismo. Dijimos, pero ¿quién va a leer esto? Pero si esto es incomestible, ¿no? Si no es un libro de ninguna manera para leer, ¿no? Es efectivamente un manual de instrucciones, una secuencia de instrucciones, de tablas y demás, pero bueno, pues efectivamente se publicó el libro, ¿no? Parece que había hambre de documentación porque la primera edición se agotó en el mismo año y creo que en el mismo 96 se publicó una segunda edición del manual, ¿no? Y luego creo que ha hecho sufrir a no sé cuántas generaciones de opositores, ¿no? Desde entonces. Para nuestros intereses, en el 96 empezó efectivamente a tramitarse, además de la publicación del libro, empezó a tramitarse el desarrollo de la aplicación informática que había debajo del mutocho. No me pidáis ahora que os diga la secuencia de nombres de la empresa, sigue siendo la actual, pero ha ido siendo fagocitada y reabsorbida 7 veces desde entonces, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la empresa. Level Data se llamaba, ¿no? Bueno, yo recuerdo la primera reunión con estos señores, una vez adjudicado, llegaron en plan informático de alto nivel. Mire usted, queríamos esto, si quieren les explicamos. No hace falta que nos expliquen nada, nosotros lo sabemos todo. Hemos informatizado 7 bancos, 2 centrales nucleares, 4, no sé qué, esto, peccata minuta, la semana que viene se lo traemos hecho, ¿no? Bueno, no fue la semana siguiente, fue 6 meses después y trajeron algo completamente absurdo que no servía para nada, no habían entendido nada de tal, lo cual daba una cierta sensación de depresión, ¿no? Claro, decía, bueno, si estos informáticos no han entendido nada del tocho, el resto de la gente lo va a entender. El caso es que con eso perdimos el año 97 y nos tuvimos que sentar, sí, con ellos y ir desarrollando y explicándoles paso a paso qué era lo que queríamos y cómo debían funcionar aquellas cosas, con lo cual perdimos el año 98 en ese desarrollo, ¿no? Y
pues en el año 98 o comienzos del 99 quizá, empezamos con las pruebas piloto y dijimos, bueno, pues venga, ya, hay que poner esto en marcha. El entonces Museo de Antropología, sede Juan Herrera, o sea, el antiguo Museo del Pueblo Español, tenía ya en base de datos un buen volumen de colecciones y entonces, además de tenerme allí para sufrirlo, entonces empezamos a hacer las pruebas piloto con esa colección, ¿no? Ya no recuerdo en qué orden, pero en el 2000-2001 se fue implantando en el resto de los museos de la Subdirección General de Museos, mientras se seguían haciendo mejoras, pruebas y cambios, y en el año 2002, en una comisión de patrimonio celebrada en Teruel, pues nos llevaron con la buena nueva de que ya los museos dependientes de las comunidades autónomas y de otras administraciones, etcétera, podían utilizar Domus, ¿no? Un largo retraso, pero por otra parte yo lo entiendo desde el punto de vista de nuestros administradores, ¿no? Es decir, bueno, mientras no esté implantado en nuestros museos, ¿a quién le vamos a ofrecer la aplicación? Claro, pues dice, venga, pero ¿qué me está ofreciendo usted si no lo tiene implantado ni en sus museos? Entonces, efectivamente, esperaron a que estuviera en los museos de gestión directa para ofrecerlo a museos de otras administraciones o de otras titularidades, y bueno, pues desde entonces ha habido un largo proceso, se han ido integrando. Reyes nos contará cuántos museos se han ido integrando en Domus y en su desarrollo posterior CERES, ¿no?, de salida a la red. Bueno, hay muchas más cosas, pero ya podéis ir contando vosotros, ¿no? Y sobre todo del futuro, pues hablaremos al final, ¿no?, o de la situación actual y el futuro. Pues me toca. Buenos días. Bueno, me corresponde a mí seguir contando esta historia, esta larga historia de lo que para nosotros ha sido siempre muy tocho y es este manual de normalización documental. Efectivamente, a mí se me ha solicitado que hablen desde esa doble perspectiva que he tenido en mi participación en el proyecto. En primer lugar, como técnico de museos que trabajo con Andrés y luego pues me convertí de esa forma pues un poco inesperada en secretaria de esta comisión, siendo pues la responsable de coordinar y organizar a todos los compañeros estas reuniones semanales que hacíamos en el Museo de Antropología y donde todos los miércoles, como dice Andrés, comíamos paella, no había solución, no había plato alternativo. Este trabajo, desde luego, Andrés ha comentado que como ahora mismo ya que trabajamos todos en un marco de planificación, programas y con unas metodologías mucho más avanzadas que hace tantos años, pues sí que empezamos con un trabajo de diagnóstico, como ha comentado Andrés, ¿no? Hicimos un repaso de cómo todos los museos trabajaban con la ficha de Navascués, ¿no? Esa ficha que, bueno, ha marcado también en la historia de la documentación en los museos. Pero también, como él comentaba, quisimos chequear aquellas administraciones o instituciones en las que ya había un planteamiento más de una perspectiva más automatizada, más informática, ¿no? Y en ese sentido sí quisiera recordar las instituciones donde, bueno, pues posamos nuestra mirada y donde trabajamos con personas que creo que también han escrito una página en la historia de la documentación de los museos, ¿no? Tenemos que recordar en aquel momento el sistema de documentación de Cataluña, ¿no? Rosa María Montserrat, que, bueno, pues también fue, como digo, pionera en el trabajo y en la perspectiva de la documentación. Trabajamos con el Ministerio de Defensa, donde Isabel Bravo, una querida amiga y compañera que tampoco está con nosotros, lamentablemente, y que trabajó durante los primeros momentos de una forma informal, pues también desarrollaron un programa informático propio de catalogación, ¿no? También con Andalucía, con Antonio Limón, ¿no?, que si no recuerdo exactamente, si no recuerdo mal, pues también estaba trabajando en este ámbito, así como desde el propio Museo Arqueológico Nacional en aquel momento. Ana Luisa del Cló era quien dirigía un proyecto que se llamaba Rama, ¿no?, con una aportación que había del proyecto europeo, donde también se trabajaba en lo que era la automatización. Luego pudimos combinar distintas perspectivas, como decía Andrés muy bien, pues para intentar marcar una línea que aunara las experiencias y que no fuéramos a convertirnos en una alternativa más. Queríamos normalizar y centralizar, pero con la colaboración y la experiencia de otros profesionales y otras administraciones. Y bueno, pues el trabajo en la comisión, yo creo que todas vamos a contar. El resultado está en nuestro querido Mutocho, donde trabajamos. Hicimos un trabajo con esa perspectiva de que acabara en una aplicación informática, pero sin duda, aunque como decía también Andrés, todos los opositores o todos vamos al Mutocho muchas veces para ver procedimientos documentales,
o incluso administrativos que se esconden detrás de lo que es la gestión de los fondos, ¿no? Yo creo que fue un manual que nunca va a quedar olvidado, ¿no? Pues porque el nivel de detalle o la metodología que se siguió pues ayuda a ver la importancia en la correcta tramitación, en la gestión de los movimientos e incluso pues incorporamos nuevos términos, ¿no? Como el preingreso, las entradas temporales, que nos costaba mucho entender, pero que la importancia que tienen a la hora de documentar este momento, ¿no? En la estancia de una colección en un museo. Como subdirectora general de museos estatales, que me correspondió ser, tuve la suerte desde el año 2000 hasta febrero del 2007, pues lógicamente, sin menospreciar ninguna otra área de actividad de la subdirección, pero tenía una especial implicación con el área de documentación y por la importancia de este proyecto. Y en el marco no hice más que tomar el testigo de los subdirectores que me habían antecedido en el puesto, pero sí en aquel momento consideramos, o fue importantísimo, el que en la Subdirección General de Museos Estatales se creara una unidad dedicada a la documentación, que tenía que ser el reflejo o el coordinador de esas áreas de documentación que se estaban creando ya en los museos. Es decir, como decía también Andrés, ¿no? Nos vamos aquí apoyando en las palabras, pues Eva Alquézar estaba en el Departamento de Documentación del Arqueológico Nacional ya desarrollando un proyecto importante. Entonces era importante que alguien desde la Subdirección General de Museos, igual que se coordinaban las obras, las infraestructuras, pues coordinara toda la labor de documentación que se estaba realizando en los museos estatales y pudiera liderar desde allí este proyecto. En eso tengo que agradecer a Luis Lafuente, que en aquel momento era subdirector general de Protección de Patrimonio Histórico, y quienes sabéis en la Administración las limitaciones de la RPT pues dificultan mucho estos movimientos, y fue quien permitió que Eva se incorporara entonces en la Subdirección General de Protección de Patrimonio. Hay que agradecer, desde luego, que también te dejaran salir del Museo Arqueológico Nacional en aquel momento, y luego ya cuando conseguimos que Función Pública, la CECIR, dotar a la Subdirección General de Museos Estatales de una plaza, se trasladó y fue el germen de lo que hoy es el área de colecciones de documentación de la Subdirección General de Museos Estatales, que la primera responsable pues, fue Eva y que ahora es Reyes, que nos ha convocado aquí amablemente. Era muy importante contar con esta unidad, con esta estructura organizativa que iba a permitir, como decíamos, pues liderar o marcar las líneas del proyecto en colaboración estrechísima con todos los museos estatales que, como ha dicho Andrés también, pues no es que ya nos ciñéramos a nuestros museos, sino que era un proyecto que había ido avanzando y que Domus, ¿no? la aplicación, nuestra versión, ya no sé en aquel momento si era la 3, la 1 o cuál, iba implantándose en otras instituciones. Las líneas de trabajo que en aquel momento unas continuaron, lógicamente, trabajo ya iniciado con años anteriores y otras pues impulsaron en este ánimo de fomentar y desarrollar el proyecto. Se continuó con el desarrollo de la aplicación informática, que luego seguramente Eva va a continuar o va a tomar el testigo de mis palabras, y es cierto que en aquel momento se puso en marcha, en aquellos años, en el 2002, considerábamos que una vez implantada la aplicación, primero en el Traje como institución pionera y luego en el resto de museos estatales, era importante o fundamental, era la razón de ser, cargar esa aplicación con las colecciones. Eso era imposible hacerlo con los recursos humanos y materiales que tenían los museos en aquel momento. Entonces iniciaron unas campañas de catalogación, que recuerdo, Eva, que fue dificilísimo hacer los pliegos para la contratación, el pliego de prescripciones técnicas para contratar una empresa que pudiera dar soporte a todos los museos y que dotara unos equipos humanos con una formación. Bueno, hubo que formar, tú lo contarás ahora mucho mejor que yo, y esto permitió garantizar durante al menos 6 años seguidos, y luego yo creo que hubo más años, ¿no? Por cuestiones presupuestarias, el permitir que todos los museos contaran con equipos que fueron volcando tanto fondos museográficos como documentales y bibliográficos, si no me equivoco, en lo que era la aplicación Domus, y que, bueno, pues que permitió pues que realmente dar uso a lo que era la finalidad de nuestro trabajo. También, bueno, Andrés, lógicamente, ha dicho cómo fuimos paulatinamente y se continúa, ahora nos irán contando, porque yo desafortunadamente ya he perdido la pista al proyecto, que me callo ya, trabajando en lo que fue la implantación de la aplicación en otros museos.
Y por último, también en aquel momento se lanzó otra línea de trabajo que ha continuado y que ha dado buenos resultados, como era trabajar en lo que era la normalización terminológica. Y se crearon en el 2002 una serie de comisiones de materiales, de cerámica, de numismática, para aprender a llamar las cosas de la misma forma con el fin de facilitar esa recuperación de la información. No voy a ponerme a explicar. Y ahí nacieron todos estos manuales, estos tesauros que estamos hoy en día disfrutando y que son herramientas de trabajo. Y también en aquel momento se soñaba con algo que hoy es una realidad y que entonces nos parecía dificilísimo, como era crear esa red digital de acceso a las colecciones a través de las páginas web, ¿no? Hoy algo que nadie nos planteamos, pero en aquellos momentos se planteaba cuál debía ser el nivel de accesibilidad a la documentación de las colecciones, qué campos debían ser accesibles, cuáles no lo debían ser. Hoy en día creo que eso está superado y bueno, yo creo que mis compañeras lo contarán mucho mejor que yo. Y esta es mi experiencia de la cual, bueno, creo que nos sentimos todos muy orgullosos. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿se oye? Sí. Bueno, pues mi presencia aquí hoy, bueno, tiene como una doble cara, o bueno, yo misma me la atribuyo, que por un lado es contar cómo desarrolló su trabajo el Departamento de Documentación, Área de Colecciones, después de la Subdirección de Museos, que ahora nos acaba de presentar Marina, pues con un poquito de detalle lo que se hizo, bueno, lo que puedo hablar en 7 minutos, pero también quiero contar desde el lado de las comunidades autónomas, porque bueno, ahora desde 2010 trabajo en una comunidad autónoma en Aragón, cómo se recibió el proyecto Domus y lo que ha significado allí. Entonces, voy a intentar compatibilizar las dos cosas, ¿no? Bueno, yo estoy implicada en este proyecto, como ya han comentado Andrés y Marina, desde el año 93, cuando yo trabajaba en este museo arqueológico, que tenía un salón de actos mucho más feo que ahora y tal. Era otro momento, ¿no? Y viví aquí en el Ministerio pues 17 años de evolución del proyecto, que se pueden resumir así muy brevemente desde las fichas en los cajones hasta Europeana. O sea, en 17 años se consiguió eso simplificando mucho, ¿vale? Entonces yo en el 2001 fue cuando me fui a la Subdirección General de Protección de Patrimonio para coordinar proyectos de sistemas de información tanto de patrimonio histórico como de museos. Y en la parte de museos, que es en la que hoy hablamos, pues llegué justo cuando se estaba implantando el programa Domus en los museos de la subdirección, durante los años 2001 y 2002. Eso fue un esfuerzo bastante importante porque hubo que dotar de infraestructuras y equipamientos a los museos, entonces no había redes en los museos, había ordenadores viejísimos, no estaban conectados. Bueno, fue todo un proceso importante en el que tuvimos la ayuda de Paco, que no sé si está hoy aquí, que ha formado parte del área desde el principio, ¿no? Hubo que hacer el primer choque gordo de la realidad con la teoría que habíamos escrito en el libro, fue la migración de datos. O sea, hubo que adaptar lo que todos los museos tenían en sus bases de datos variopintas a una estructura normalizada. Y eso os aseguro, no tengo tiempo para dar detalles, pero fue durísimo y yo creo que todavía los técnicos del museo se quejan de aquella migración, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Hubo que luego instalar esa aplicación, hubo que formar al personal, se hicieron cursos, siempre menos de los necesarios, pero todos los que pudimos. Se iniciaron las campañas de documentación, que ya Marina ha comentado, desde 2002. Yo creo que se han prolongado como poco hasta 2013, que me corrija luego Reyes si ha habido después, pero yo creo que por lo menos ha habido 11 años. Y entonces estas campañas sobre todo pretendían paliar un poco ese choque brutal de la migración, o sea, aportar ayuda a los museos para que pudieran ir modificando esas migraciones, adaptando la información que había quedado mal colocada en sus campos, volcando toda la información que todavía estaba en soportes manuales, digitalizando imágenes, en fin. Y todo esto, nuestra idea era que se hiciera de una forma coordinada y normalizada, y por eso contratamos un equipo de coordinación que tenía que transmitir unos criterios. Por un lado, transmitir criterios a los museos y, por otro lado, traernos los problemas, las divergencias que había a la subdirección para intentar buscar soluciones. Y, bueno, esa fue un poco la forma de trabajar. Luego, paralelamente, retomamos el
proyecto de los vocabularios técnicos, de los tesauros, que se habían iniciado en los años 90 con el voluntarismo de muchos técnicos de museos y otras instituciones, pero que avanzaron lo que pudieron porque trabajaban en museos que a veces estaban en distintas ciudades, que a veces no les dejaban ni reunirse los directores de sus centros, en fin. Y decidimos profesionalizar, entre comillas, este trabajo y contratar a gente expresamente para poder dedicarse a tiempo completo al trabajo. Entonces, por un lado, seguimos con una línea de vocabularios técnicos especializados en determinadas materias, pues muebles, cerámica, estampas, etcétera. Y por otro, hicimos unos equipos de trabajo para trabajar en tesauros generales que sirvieran para los principales campos de información, los campos críticos de recuperación de información en las bases de datos, pues la iconografía, los lugares geográficos, los contextos culturales, las técnicas, las materias, los nombres de los objetos, en fin, y que, como sabéis, bueno, con mucho esfuerzo y trabajo, poco a poco van saliendo a la luz. Bueno, ya en 2003 se crea el Servicio de Documentación en la Subdirección de Museos, y es el momento en que, como han comentado ya Andrés y Marina, se inicia la oferta a las comunidades autónomas. A partir de 2002, en que en Teruel se ofrece, pues se van firmando convenios. En los primeros años, entre 2003 y 2005, pues firmará un convenio Andalucía, que fue la primera comunidad autónoma, después Galicia, Valencia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y el Ayuntamiento de Madrid. Fueron las primeras entidades que se sumaron. Y bueno, aquí nos planteamos otro choque de la teoría con la realidad, que fue que en las comunidades autónomas pues había organizaciones institucionales diferentes a las nuestras, había servicios de informática diferentes a los nuestros, las plataformas informáticas que nosotros habíamos planteado muchas veces eran incompatibles con las que había en las comunidades autónomas. Nosotros teníamos instalaciones en servidores en cada museo y en las comunidades autónomas no querían, ya se había avanzado mucho técnicamente y se preferían instalaciones en red. Y bueno, todo esto pues fue difícil de gestionar, pero bueno, se fue avanzando. Hubo que volver a hacer migraciones de datos, otra vez el mismo problema. Y luego hubo una diferencia muy grande según la implicación de la comunidad autónoma. Hubo comunidades donde se implicaron mucho, se crearon equipos de coordinación y el resultado está a la vista y se avanzó mucho, y otras donde simplemente se instaló en los museos estatales porque era donde pagábamos todo desde el Ministerio y ahí se quedó. Ha habido de todo, ¿no? Bueno, ya en 2005, cuando ya se crea el área de colecciones propiamente dicha, y ya había un grupo de museos importante trabajando con el programa, pues empezamos a hacer líneas estratégicas de lo que era la comunidad Domus, a dónde queríamos ir una vez que teníamos ya el programa, ¿no? Entonces, había varios frentes abiertos. Por un lado, que el sistema informático estuviera permanentemente actualizado, que hubiera servicios para ayudar a los museos y a las comunidades autónomas a instalar, a formar al personal, al mantenimiento diario y tal. Proporcionar formación permanente a los usuarios, seguir trabajando en normas de catalogación, que no era suficiente las 500 páginas del libro, había que seguir creando normas, haciendo lenguajes terminológicos y luego difundir toda esta información. Entonces empiezan a hacer una serie de acciones. Por un lado, se crea un sistema de gestión de tareas en Internet para que todos los usuarios de todos los museos que había en España pudieran decir, pues a mí me gustaría que Domus hiciera esto, hiciera lo otro, o esto no funciona, hay que arreglarlo, porque si no ya era inmanejable. Se contrató un servicio de atención a usuarios, un CAU, en algunos casos con visitas presenciales y otro por Internet. Se hicieron cursos, se siguió trabajando en tesauros, ya se fueron publicando, pues, si no me equivoco, se han publicado 3, 4, 5, 6, 7 tesauros desde entonces, todo este trabajo que se fue haciendo, y algunos todavía están en curso. Y empezamos a pergeñar lo que sería la red digital de colecciones de museos, que la red digital de colecciones no es solo un catálogo colectivo. El catálogo colectivo es CERES. La red digital pretendía ser algo más, o sea, un marco de colaboración en una serie de herramientas comunes, como podían ser los tesauros u otras, una forma de intercambiarnos información y de difundirla a diferentes niveles.
Empezamos con lo que era el propio catálogo, se fueron publicando a lo largo de entre 2005 y 2008 más o menos catálogos individuales de museos. O sea, en 2008 ya teníamos 31 museos en red, de forma individual todavía, algunos nuestros y otros de Andalucía y Aragón, que fueron las primeras comunidades que publicaron, catálogos temáticos. Y ya en 2010, en marzo de 2010, fue cuando publicamos CERES, que fue la primera vez que confluyeron todos estos catálogos en uno solo. En aquel momento había 12 comunidades que habían firmado convenios y otras 12 entidades gestoras de museos. Y si no tengo mal los datos, fueron 61 los museos que publicaron sus datos por primera vez en CERES en 2010. De la subdirección, de Andalucía, de Aragón, de Galicia, Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Madrid, y con más de 95.000 bienes. Hoy ya nos dará Reyes los datos, supongo que ahora sabremos muchos más, creo que vamos a llegar a 100 dentro de poco, 100 museos, bueno. Pero en 2010 fue eso. Y en el mismo año 2010 conseguimos el siguiente paso, que fue integrar CERES en catálogos nacionales como hispana y internacionales como europeana. Que bueno, por eso digo que echando la vista atrás de cuando yo me acuerdo de los archivadores con llave, con las fichas, a esto, pues bueno, algo bueno hicimos, quiero pensar, ¿no? También en este momento se hizo un portal en Internet, el portal CERES, recopilaba toda la información sobre este trabajo. Se trabajó en la red de bibliotecas de museos, que eso fue otro proyecto paralelo, porque se nos había quedado fuera del proyecto Domus, desgraciadamente, por temas técnicos y de empresa. En su momento, aunque nuestra idea inicial era integrar las bibliotecas en todo el proceso de documentación de museos, bueno, pues se crea la red de bibliotecas de museos, vimos. Y bueno, estas son un poco las principales líneas hasta ese momento, hasta 2010, cuando yo dejo el tema. Paralelamente, como os decía, pues en las comunidades autónomas se había ido trabajando, cada una a su manera. Yo quiero contar un poquito, muy brevemente, de lo que se había hecho en Aragón. Se hizo antes de que yo fuese allí y, bueno, hemos continuado después. Aragón tiene una peculiaridad, bueno, otras comunidades son parecidas, pero que tiene un territorio muy grande y muy diverso y luego es muy disperso en cuanto a población. Entonces, los museos tienen un carácter en general muy diferente al de los museos estatales, ¿no? Ya me dicen, bueno, 5 minutos, solo 2 minutos. Bueno, entonces se aprovechó allí estratégicamente, se tomó la decisión, bueno, aquí está Jaime, que antes es director general, de hacer de Domus una herramienta para hacer red de museos, o sea, para hacer un espacio de colaboración técnica. Entonces, entre museos de muy diferentes titularidades. Se metió mucho esfuerzo, tanto técnico, de personal, económico. Y bueno, se logró hacer una red de colaboración y algunos hitos que creo que Aragón fue la primera comunidad autónoma que lo hizo en este marco, que fue integrar, por ejemplo, a los museos de la Iglesia en CERES y también a otras entidades gestoras de patrimonio que no son museos, pero que logramos integrar. Por ejemplo, los institutos históricos de secundaria, que tienen colecciones patrimoniales, y luego colecciones de ayuntamientos y diputaciones de la universidad. Todos hoy en día están en CERES Aragón, que es también una plataforma, es como un hijo pequeño de CERES España, que tiene actualmente 24 museos en red y próximamente van a ser 28. Y bueno, tenemos 43 museos que usan Domus en Aragón y luego juntos hemos participado en proyectos más allá de propio Domus, como Google Art Project. En fin, tenemos idea de seguir avanzando. Y bueno, ya me callo. Bueno, yo me voy a dedicar a hablar más de los tiempos de la comisión, del grupo de trabajo y bueno, puntualizar un poco más en las dos ponencias de tanto de Andrés como de Marina. En principio, yo, al margen de que esto efectivamente terminase siendo el MUT8, el proyecto de normalización documental de museos, terminase siendo un pliego de condiciones técnicas ideal para elaborar la contratación del sistema informático que iba a desarrollarse posteriormente. En realidad, yo creo que en los primeros años, en aquellos años 90,
significaba mucho más que todo eso. Era crear realmente un sistema documental totalmente nuevo, totalmente novedoso, que no tenía nada que ver con lo establecido hasta ese momento en los museos en relación con el estudio y con la gestión de las colecciones museísticas, y que además estaba muy ligado a la nueva estructura de los propios museos, estructura orgánica de los museos, que se iba a plasmar en el año 93 con la creación de los dos museos piloto, Museo Nacional de Antropología y Museo Arqueológico Nacional. Entonces, ahí ya se establecían un poco las pautas de una serie de departamentos enfocados más a la gestión de determinados aspectos museológicos y, por supuesto, también museográficos, que no solamente estaban dirigidos a la propia investigación de las colecciones, como era ya tradicional en los museos españoles. Y, sobre todo, teniendo en cuenta porque también nuestro cuerpo de conservadores de museos estaba prácticamente dedicado a la catalogación y a la investigación en relación con las propias colecciones de los museos. Era una realidad que la mayor parte de los conservadores eran o bien historiadores o bien eran arqueólogos, tanto sobre todo a nivel de las provincias, de los museos de titularidad estatal. Y también eran años en los que se habían creado muy recientemente las comunidades autónomas y se había procedido a hacer las transferencias en materia de cultura a las comunidades autónomas, con lo cual los museos se quedaban, digamos, estancados, los museos provinciales. Por nuestra parte, también era, establecer un sistema que podíamos llamar un poco revolucionario contra el sistema establecido de Navascués, que ha mencionado Andrés, y que, bueno, yo creo que ahora mismo las nuevas generaciones de conservadores y de ayudantes de museos probablemente ni les suene el nombre de Navascués, pero aquel sistema creado en su día, que fue muy útil durante 40 o 50 años, fue utilísimo, pero ya había quedado totalmente desfasado y había que crear una cosa que, respondiese más a la realidad que teníamos en aquel momento. Nosotros, en la introducción del libro de Mutocho, realmente dejábamos claramente abierto el sistema. Decíamos, esto no está terminado. Esto es un estudio, profundo, porque duró 3 años, un estudio muy importante, pero quedaba abierto a nuevas inclusiones, nuevas novedades, nuevas tecnologías y, evidentemente, a nuevos sistemas también de gestión de los propios museos. Curiosamente, y para mi sorpresa, a lo largo de todos estos años, realmente no ha surgido ninguna comisión, no ha surgido otro grupo que quisiera modificar un poco los estándares que nosotros habíamos creado y al revés, esta publicación se ha ido consolidando, incluso pues, para los nuevos conservadores, para el estudio, para la gestión diaria, se ha ido consolidando como un manual, cuando realmente no era tanto un manual lo que nosotros queríamos hacer, sino era un poco las premisas de este nuevo sistema. También quiero señalar que antes de la creación de este grupo hubo también varios intentos, aparte de los estudios que se hicieron desde la Subdirección de Museos, aquellas encuestas y demás, hubo varios intentos, yo creo que también fue en tu época, de crear por lo menos dos grupos que trabajasen en la creación de este nuevo sistema. Tuvimos varias reuniones en distintos momentos. Ninguno de aquellos grupos cuajó en su momento, pues supongo que por diferentes cosas, quizás por la formación muy específica de museos o por la falta de una perspectiva global en todos los aspectos, porque los componentes de esos grupos eran directores y era muy complicado trabajar directamente, etcétera. Entonces, de alguna forma, cuando ya se crea nuestro grupo, en primer lugar, sí quiero decir que los comienzos no fueron, desde luego, muy fáciles. Desde luego, no podemos engañarnos, era crear un nuevo sistema en un grupo de gente, heterogénea, procedente de distintos centros, con distinta formación y con diferentes, intereses. Durante el primer año, el grupo estaba formado por 7 personas, duró un año entero. En este sentido, Marina ya ha hecho alusión a nuestra compañera Isabel Bravo, pero yo también quería referirme a ella.
puesto que Isabel Bravo, una querida colega también desaparecida, tenía en aquellos momentos ya una importante trayectoria en el mundo de los museos y sobre todo con el sistema documental. De hecho, en aquellos años estaba ella ya casi terminando su tesis doctoral sobre el sistema documental de los museos de defensa, cosa que no era precisamente baladí, porque el sistema de documentación de museos de defensa es muy, muy, muy complejo, todo el sistema creado. Entonces, durante aquel primer año estuvimos trabajando 7 personas, intercambiando nuestras primeras discusiones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, cómo funcionaba aquello en un tema concreto. ¿Por qué aquello continuó y siguió adelante y realmente pues, tuvo éxito? Pues yo creo que fácil, porque nuestro sistema de trabajo rápidamente instaurado fue un eje que nos disciplinó a todas estas personas para trabajar. Es decir, el condicionar todos los miércoles, sin falta absoluta de ningún tipo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la tarde, trabajando intensamente, con breves paradas para comer la famosa paella que ponían los miércoles en el Museo de Antropología, sede Juan de Herrera, y después un café y lo que sea, pero continuábamos trabajando incluso durante esas paradas. Eso supuso, pues, ¿qué puedo decir? Unas 40 reuniones anuales, pues aproximadamente. Esas reuniones no se quedaban ahí, es decir, no nos reuníamos y luego nos marchábamos y nos olvidábamos, no. La tarde se dedicaba prácticamente a plantear deberes que nos llevábamos cada uno de nosotros a nuestra casa y que hacíamos de forma individual y que luego enviábamos en disquetes de 3 1/4 a Andrés Carretero, que los reunía y directamente los resumía, los unía a todos y con esta información volvíamos nuevamente a la siguiente reunión a discutir sobre lo nuevo que habíamos hecho y a rediscutir de nuevo todo lo que ya estaba o las dudas que nos había ido planteando según íbamos ampliando. ¿Qué pasaba con esto? Pues que muchas veces nuestros debates, con discusiones tremendas entre los 7, incluso con expertos que invitábamos también de vez en cuando a nuestras reuniones, pues degeneraban a veces en unas auténticas carcajadas, en risas contagiosas, porque realmente tengo que decir que es que terminábamos ya, no sé, como borrachos, ¿no?, de tanta discusión, de tanto campo, de tanto registro, de tanta definición de colección, de tanta discusión sobre lo que era colección y lo que era conjunto, de los enlaces entre una base de datos y otra base de datos, sobre los tesauros dichosos, los ejemplos prácticos que teníamos que poner para nosotros mismos, ver hasta qué punto eso era aplicable o no era aplicable, ejemplos que poníamos además con nombres inventados porque, claro, no podíamos poner lo que era la realidad. El cuadro de Luis Corolla, ¿os acordáis? O aquellas discusiones, por ejemplo, a mí me han pedido que hable un poco sobre el tema de archivos y tal. Y yo creo que mi principal aportación a este grupo, a este Mutocho, fue precisamente la creación de 2 importantes capítulos fundamentales en la vida de los museos. Uno, por un lado, era el eje del archivo, que yo estaba horrorizada cómo estaban los archivos en los museos del Estado, y, por otro lado, también la definición de lo que en su momento eran los fondos documentales, lo que no existían, fondos documentales, es decir, qué hacer con todo aquel tema de carácter documental que había en un museo y que siempre se quedaba apartado como en los zulos, ¿no? Pero, en cualquier caso, me acuerdo, por ejemplo, de anécdotas pues, muy divertidas como aquella discusión que tuvimos, porque nosotros comparábamos el sistema de museos con un hospital. Y poníamos, el eje es el objeto del museo, de las colecciones, y el eje en un hospital era el enfermo. Y entonces establecíamos la comparación entre todo lo que había en el sistema alrededor del enfermo y lo que había en el museo alrededor del objeto. Y comparando esto, establecíamos, digamos, las series documentales o los distintos departamentos, las distintas actividades y trabajos que se hacían con el museo. Y yo me acuerdo de aquella discusión que tuvimos sobre el tema de cómo archivar y qué tener con las radiografías de los enfermos.
porque yo no estaba de acuerdo en que mis radiografías fueran a ser públicas. Y claro, ¿os acordáis de aquel día? Entonces, en fin, tenemos muchas anécdotas de aquellos tiempos, o sea, no solo discusiones muy vehementes y muy apasionadas, sino que terminábamos un poco como diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a verlo de otra forma, ¿no? Y bueno, Andrés se ocupaba, como decía, de centralizar nuestros trabajos y los iba incluyendo en el documento que poco a poco se iba formando y que no fueron 2 o 3 versiones, sino yo creo que fueron como 10 versiones, por lo menos, o sea, una barbaridad. Y el manualito en Internet, bueno, en el formato WordPerfect, yo creo que era, ¿no? Se iba incrementando, aquello aumentaba y Andrés nunca veía el momento de terminar aquello. Andrés nunca veía el momento. Andrés solo quería perfección y más perfección. Y esto no, es que esto no queda claro. Y entonces nosotros ya en julio de 2016 dijimos, se acabó. Y nos rebelamos. La comisión entera se rebeló. O sea, las mujeres nos rebelamos contra Andrés. Y dijimos, se acabó. Esto ya hay que publicarlo. Hay que publicarlo y hay que empezar una nueva etapa. Hay que empezar ya a preparar toda la parte, como ya un poco se estaba hablando, de la aplicación del sistema informático, más que aplicación, del sistema informático y de la, digamos, de la contratación, ¿no? Entonces, para llevar a cabo todo este tema fue cuando pensamos y solicitamos permiso al subdirector de museos para hacer viajes a las distintas comunidades autónomas y presentar las bondades que tenía este nuevo sistema documental, ¿no? Y bueno, ahí actuábamos casi como si fuéramos comerciales, ¿no? Íbamos un poco vendiendo el producto a las distintas comunidades, contando lo estupendo que era, nos repartíamos, también eso nos servía un poco para luego ver a nuestros colegas y demás, ¿no? Eso fue también un tema muy interesante porque nos permitió también comprobar cómo era la situación en las comunidades autónomas y qué parte, digamos, iban a tener en el desarrollo de este proceso. Y, bueno, finalmente decidimos, ordenamos a Andrés que diseñara una portada. Y con esa portada, recuerdo que Lolo y yo nos fuimos al servicio de publicaciones del Ministerio y presentamos a la comisión una serie de colores y de modelos para elegir y con eso ya directamente se hizo esta publicación que realmente no era una publicación como tal, era nuestro soporte informático con el contenido que realmente se imprimió en la entonces imprenta del Ministerio, con lo cual fue una publicación realmente baratísima, tengo que decir. O sea, el Ministerio no pudo decir que se había gastado mucho. Bueno, esta publicación definitivamente marcó una nueva etapa, que no solo fue mostrar a las comunidades autónomas el beneficio de este sistema, sino que marcaba la etapa de poner en marcha la aplicación informática que haría realidad el Domus que hoy conocéis. Domus, que por cierto también tiene un nombre, que también nos supuso una tanda de jornadas de buenas discusiones para decidir exactamente el nombre que tendría. Domus finalmente se decidió como documentación de museos. Y esto es todo. Bueno, pues ya sabéis por qué no hay un segundo tomo que debería haber habido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias por vuestra asistencia y quiero dar especialmente las gracias a nuestros maravillosos compañeros de la Subdirección General de Museos Estatales por su apoyo siempre, su ánimo, su trabajo y sobre todo porque siempre los homenajes los hacen cuando uno se muere. Y yo me quedé alucinada cuando en la última jornada de Domus dijeron que nos iban a hacer esto. Bueno, desgraciadamente tenemos a Isabel y a Lolo, que estarán con nosotros aquí, seguramente, y que me acuerdo tanto de sus risas y discrepancias también, sobre todo con Isabel, que aparte de ser compañera de la comisión era cuñada mía, pero sobre la que yo discrepaba bastante en cuestiones de documentación. Y bueno, les quiero dar de verdad, porque son admirables por haber tenido esta consideración hacia nosotros.
a Miguel Suela, siempre tan animado, tan animoso, y a vosotros, de verdad. Cuando yo recibí el día que, bueno, yo no sé si, yo estoy en el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago justo hace 20 años. Y aparte, hoy yo celebro muchas cosas, aparte de mi santo también. Y cuando entonces, yo no sé si me fui a Galicia porque necesitaba estar al lado de la naturaleza y salir de Madrid, o me fui realmente escapando de la Comisión de Documentación en Mutocho, porque estaba realmente ya hastiada de eso, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allí, sin embargo, todo el mundo sabía que yo había trabajado en eso, y en el museo donde yo estoy, donde hay un equipo formidable, abrieron su mente, estaban allí encerrados con los sistemas de Navasquare, los archivos, como en todos los museos, entonces hecho un desastre, y todos se dispusieron, mucho antes, a que la Comunidad de Galicia adquiriese domus para sus museos, se dispusieron a que todo querían implantarlo allí. Y lo hicimos a través de Filmmaker, pero con los mismos campos, Y si en un futuro llegaba Domus, pues nosotros ya estábamos preparados. Entonces, agradezco también al personal del Museo de las Peregrinaciones por esa apertura de mente y cómo recibieron el proyecto, así en teórico, casi sin publicar. Cuando yo recibí mi Mutocho, yo me fui en el año 99 a Galicia, me lo mandaron, y lo primero que escribí fue una cita de Avicena, había leído hace poco un libro donde venía esta cita, que nada más leerla me recordó el trabajo que habíamos hecho en la comisión, que la voy a leer. Y entonces la escribí en mi Mutocho, en la portadilla. Decía: todo lo inteligente debió ser pensado 7 veces, pero cuando volvió a pensarse en otro tiempo y situación, ya no era lo mismo. Esto exactamente era lo que nos pasaba cada día que nos veíamos, o sea, cada miércoles. Era constantemente pensar y repensar y repensar. O sea, que yo creo que lo que quiero señalar, en primer lugar, que es un trabajo súper reflexivo, que ahora yo creo que tomé conciencia de la importancia realmente de lo que habíamos hecho cuando estos señores tan maravillosos dijeron que iban a hacer esta celebración, ¿no? Y eso que yo todos los días creo que soy la única que trabajo en el área de documentación del museo, y es que no sé si estoy en el museo o estoy en el Museo Arqueológico, porque es que es buenos días, compañeros. Hola, chan, contraseña, tal, usuario. Y ahora yo me dirijo a supervisar, coordinar, enseñar. Es un museo que recibimos constantemente gente de prácticas, de Erasmus, prácticas de grado, prácticas de máster de turismo y todas las ramas de humanidades, voluntarios. Y como ahora piden horas de Domus para las becas de la Xunta de Galicia y lo tienen que estudiar para las oposiciones, pues la gente quiere ir a aprender, y entonces resulta que ahora no me he separado de Domus ni un solo día, ni un solo día. A mí lo que me dijeron que hablase era un poco sobre bueno, el núcleo, ¿no?, que era la catalogación de fondos, ¿no?, era el núcleo fundamental. Entonces, yo quería señalar qué hitos, en realidad, yo creo, los hitos más notables que se establecieron entonces y que produjeron los más arduos debates, que fue que ya lo han comentado, la diferenciación entre fondos museográficos y documentales y la definición en sí mismos de cada uno, sobre todo los documentales, ¿no?, y las subcategorías de primarios y secundarios, que eso fue un largo debate. Pero sobre todo me parece importante, como se ha comentado, que realmente se convirtió en un manual de procesos, que había un gran vacío en eso. Procesos internos, técnicos administrativos, y procesos externos que realmente han sentado las bases del funcionamiento de los museos y ha facilitado enormemente lo que entonces era un verdadero caos en los museos, así como la importancia que ha tenido en la organización de los archivos, porque yo
Yo en esos 2 museos, en todos los museos donde iba, todos los museos, el archivo administrativo era un caos. Y gracias a, yo creo que la mayoría de los museos se han organizado gracias al establecimiento teórico que nosotros hicimos, ¿no? Luego se establecieron unos métodos de trabajo y se estableció un marco teórico también que ayudó a que las áreas diferentes del museo, como era un sistema integral de museos, no solo un sistema de catalogación, sino un sistema de gestión integral, entonces se constataron todos esos procesos y también la coordinación entre las áreas, entre conservación, difusión, entre el área de gestión administrativa y económica. Para mí ha sido una base imprescindible y lo he visto día a día, lo que ha mejorado el funcionamiento de los museos. Luego, el sistema de catalogación en sí mismo yo creo que también fue un hito, ¿no? Porque se quería hacer un retrato muy específico mediante el sistema de esas 3 pestañas que hay, ¿no? Identificación, descripción, clasificación y datos administrativos, que fue mejorado con la aplicación de los tesauros y las listas abiertas y cerradas, ¿no? Y eso ha sido una herramienta de control y seguridad de la terminología muy útil, y aunque está siendo arduo y lento su implantación y su confección, ¿no? Y en los museos lo vamos haciendo, los que no están, lo vamos haciendo como podemos y esperando a que se vayan realizando los que se van haciendo, pues bueno, es desde luego una herramienta valiosa, ¿no? Creo que esto fue uno de los hitos. Como la comisión, como ya se ha mencionado, estaba formada por diferentes procedencias, porque yo cuando estaba en el Museo de Artes Decorativas estaba acostumbrada a objetos de todos los tamaños, habidos y por haber, materias todas, y además era responsable de la colección de arte oriental, con lo cual entre los de antropología y arte oriental, para las clasificaciones y ejemplos de áreas, contexto cultural y todo eso, pues era muy enriquecedor, ¿no? Entonces, a ver, para que no me pierda. Entonces, yo creo que esos fueron los hitos más importantes. Luego, otra cuestión era que se planteó desde el principio como efectivamente se había planteado, como dijo Pilar Barraca en la introducción, como un sistema teórico que era abierto, pero luego realmente se hizo un sistema muy democrático, porque a partir de cuando se creó el gestor de tareas, una vez que se puso en marcha, desde el punto de vista técnico, informático, estaba el gestor de tareas y luego, pues, gracias a todos los técnicos que ha habido en la subdirección, este no murió porque podía haber muerto. Yo creo que la gente que estuvo continuamente ocupando los mismos puestos, porque yo también estuve en la subdirección 2 años, y los que han ido sucediéndonos, pues realmente comprendieron lo que debía ser, ¿no? Entonces, es un sistema que crece cada día, que no nos da tiempo ni a adaptarnos, que es uno de los problemas, porque los recursos humanos son escasísimos, me imagino que en Galicia como en otras partes, y entonces realmente es que no nos da tiempo ahora adaptarnos a cada versión. O sea, cada vez que nos anuncia la versión 4.4, que es la última, ¿no? Decía, ¡ay, santo cielo! Que todavía no nos sabemos la 4.3, no nos da tiempo a manejarnos, ¿no? A aprender, porque somos 4 gatos, ¿no? Pero eso me parece un hito increíble, ¿no? En que podamos participar continuamente. Y no solo que participe la gente de la Administración central, sino que sea participativo a todos los niveles, ¿no? Luego, ¿cuáles son, desde el punto de vista de la actualidad, de alguien que está continuamente, como yo hoy en día, me pidieron que dijese un poco la efectividad, ¿no? Y realmente, ahora que lo estoy utilizando y que no estoy en aquel aspecto teórico de hace 20 años, ¿no? Que no me puedo creer que esté trabajando como con un hijo que hemos tenido, porque ahora es hijo de todos. Realmente es una herramienta muy efectiva para la identificación y clasificación de los objetos en los museos, ¿no?
y sobre todo eso que permite una interconexión muy amplia de todos los procesos de gestión en la práctica, ¿no? Y yo creo que además, a pesar de que ahora en las comunidades, no estoy al tanto de cómo funcionan las demás, pero en la Comunidad de Galicia ahora tenemos la traba de que hay esos intermediarios, que ya no tenemos el CAU directamente del Ministerio, sino que tenemos un intermediario ahí, que es una agencia semipública, semiprivada, que es como el gran hermano, ¿no? Que se supone que nos tiene que solucionar en primera instancia los problemas con Domus, pero no saben y tampoco les interesa. Entonces, vamos ahí trampeando para terminar, porque el Ministerio siempre nos saca de todos los apuros al final. Pues a pesar de eso, realmente la herramienta Domus, por ejemplo, ha sido altamente eficaz. El Museo de las Peregrinaciones hace un año montó su sede nueva en la Plaza de Platerías, y el montaje pues fue arduo, como son todos los montajes, porque hubo que trasladar todas las obras de los almacenes, y realmente el Domus fue absolutamente práctico, precisamente desde la documentación y la conservación y la gestión administrativa, porque se utilizó para hacer otras bases de datos y controlar absolutamente todo lo que fue el movimiento, supermovimiento de todas las obras, ¿no? Por otra parte, en la cuestión de investigación, la herramienta CERES, que fue una evolución de Domus, pues es altamente eficaz. Realmente yo trabajo con CERES todos los días y con todos los catálogos virtuales, con el personal de la asociación, con Reyes y Alejandro. Hemos intervenido en casi todos los catálogos, ¿no? Y bueno, para la difusión del museo es absolutamente imprescindible, y para la investigación, porque realmente, bueno, nos da mucho trabajo y como somos poquísimos no abarcamos, ¿no? Pero bueno, ya el Museo de las Peregrinaciones es un museo que ya Carmen Albort en su tiempo dijo que era un museo de carácter transnacional, y realmente lo es, y a través de CERES es una puerta abierta al mundo de todos los días. Recibimos consultas y peticiones sobre obras y temas del museo gracias a CERES, ¿no? Y la mayor tarea, yo creo, pendiente aún son los tesauros, pero yo sé lo que cuesta hacer eso, y se hará, se llegará poco a poco a ello. Y bueno, yo creo que no tengo más que decir que agradecer de nuevo esta convocatoria y bueno, y realmente resaltar la eficacia de un sistema que jamás pensé en esos miércoles de no estábamos hasta las 6 o hasta las 7, estábamos hasta las 9, porque yo tenía mis 2 niñas pequeñas y ya y realmente pues no pensé que iba a llegar a esto, y bueno, de lo cual me alegro, y gracias a todos por todo. Muy bien, pues hemos acabado nuestros turnos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos levantemos, está a tiempo. La normalización ha traspasado la frontera de España, se aplica en otros países, en otros lugares, se tiene como modelo. Sí, bueno, aplicación directa, no sé si la hay. Hay muchas conversaciones con países iberoamericanos desde hace años para aplicarla, ¿no? Al final los problemas son económicos más que de método o demás, ¿no? Pero quizás Reyes os pueda
contar después algo concreto de la realidad actual. ¿Ha quedado claro todo? Sobre todo lo que comíamos los miércoles os ha quedado claro, ¿no? A todos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y seguimos.